Esta investigación se dio a nivel de todo el país, o sea, con una muestra, parte de una alianza institucional, ¿no?, entre Gurises Unidos, Fundación Telefónica y la Universidad de la República, el Instituto de Estadística de Ciencias Económicas, que trabajó sobre el armado de la muestra, y la idea era alcanzar la totalidad del territorio con una muestra construida en estratos y representativa. Entonces, eso es uno de los principales cuestiones a destacar, que se da en todo el país. Si bien en otras investigaciones se destacaban algunos lugares por el tipo de actividades productivas o en las zonas de frontera, acá se vio que, bueno, que sí ocurre en esos espacios, pero que igual está presente en todo el territorio. Claro, podrá haber más porcentaje quizás en algunos lugares que en otros, pero de todas maneras es un fenómeno que se da en todo el territorio. ¿Cuáles son? Es multifactorial, ¿no? Digo, yo leí la investigación, pero para explicarle un poco a la teleaudiencia, ¿cuáles son los factores más comunes, los factores que más se repiten en cuanto a por qué se da esta situación de explotación? Sí, bueno, hay un común denominador que es la pobreza y la situación de exclusión social, exactamente, que viven estos niños, niñas y adolescentes, y se unen algunos otros factores que tienen que ver con la deserción en el sistema educativo, que también es otro dato que la investigación arroja, y esto, ¿no?, como una situación que se va configurando de forma tal que, bueno, que va exponiendo a esos niños y adolescentes, como decíamos anteriormente, a una situación de mucha vulnerabilidad. Eso rápidamente se convierte como, bueno, en una posibilidad de que se empiecen a generar estas situaciones de explotación sexual, que muchas veces lo que sucede es que tienen más que ver con el cotidiano de las familias o de los niños, y no tanto a veces como con un imaginario de redes de explotación que sí existen y también, digamos, se han detectado y en algunos casos hemos visto las denuncias, pero muchas veces también tiene que ver con una cuestión que sucede más en el ámbito cotidiano, ¿no? Quizás con alguna persona del entorno, quizás como en un intercambio que muchas veces tampoco es visualizado claramente como una explotación, ¿no? O sea, ninguno de estos adolescentes a veces se identifica como explotado, sino que tiene que ver esto como con un intercambio, y muchas veces también, y lo veíamos con el equipo de compañeros, tiene que ver como con una naturalización del fenómeno, ¿verdad? O sea, es esto, son niños, son adolescentes, están en determinada situación, digamos, económica, entonces, bueno, es una de las salidas que tienen, entonces eso como que opera como una justificación de esa situación, ¿no? A nosotros nos parece que en esto de poder mirar como las problemáticas de la sociedad uruguaya y poder pensar cuál es el lugar que cada uno de nosotros tiene, uno de los elementos en los que todos podemos cooperar es en esto, ¿no? En cambiar la mirada hacia los niños, niñas y adolescentes, en visualizarlos efectivamente como sujetos de derecho y entender que estas situaciones son una vulneración. En este caso también es un delito, o sea, esto está penado por la ley, o sea, y también hay una figura que me parece que también es interesante que aparezca, que es la figura de quien consume estas situaciones, ¿no? Que mayoritariamente bueno, son varones. Hoy comentábamos, y es bien interesante, si uno analiza un poco las edades, hay 1 de cada 4 son menores de 12 años, pero ¿qué pasa, no? Porque lo comentábamos, cuando saltan casos de niños pequeños, de niños menores de 12 años, bueno, ¿no? Es un crimen horrible para todo el mundo le parece espantoso, una aberración de la naturaleza, pero a medida que esas edades van aumentando, ya se empieza como a naturalizar, ¿no? O sea, habrá muchas personas que digan, bueno, ¿cuánta diferencia puede haber entre alguien de 15 años y 18? Entonces se empieza como a naturalizar y ya no llama tanto la atención. Pasa un poco eso. Sí, de hecho en la investigación es interesante. Que la mayoría, como decían en el resumen, la mayoría de las situaciones identificadas se trataba de niñas y adolescentes mujeres, el 80%, pero el 48% del grupo de edad que abarcó más situaciones es el de 13 a 15. Y ahí sí juega mucho esto que decía Cecilia, de empezar a cuestionarnos y a problematizar un poco cuál es la mirada que desde el mundo adulto tenemos de la adolescencia en esto. Cuando son niños está clarísimo o se ve como una aberración, también por una perspectiva medio tutelar, pero cuando se trata de la adolescencia... Sí, claro, la infancia, la etapa más inocente, claro, todo eso. Y ahí es complicado porque además son los gurises que empiezan a
a desvincularse a veces del sistema educativo y de la red de protección social, y empiezan a operar estas cuestiones de, bueno, es adolescente, está viendo, está en los casos de pobrezas, eso es un modo de vida, y de ahí empezamos a naturalizar y a quitar la mirada de los adolescentes como sujetos de derecho. Entonces claro, porque se justifica la mercantilización de sus cuerpos para el consumo de Claro, porque sexo. además se empieza a asociar que si un adolescente de alguna manera tiene sexo porque quiere con su novio o lo que sea, entonces bueno, entonces ya no es tan grave, ¿no? De alguna manera está haciendo lo mismo a cambio de algo. En cambio un niño, bueno, es impensable que un niño tenga sexo. Se pierde la visión de que es una situación de vulneración de derechos y que es una situación de explotación.